Hola, en la siguiente presentación te hablaremos sobre una de las principales herramientas para el desarrollo de aplicaciones web. Mi equipo está conformado por Jania Isabel Anota Burto, Freddy Alexander Vázquez Aque y un servidor, José Andrés Silva Meseta. Espero que la presentación sea de tu agrado. Comenzaremos hablando por XAMPP. XAMPP es un paquete de software libre. Este nos sirve principalmente para gestionar bases de datos por medio de lenguajes de programación como MySQL. El nombre de XAMPP en realidad es un acrónimo, es decir, que tiene varios significados. La X dentro de XAMPP quiere decir que puede ser instalado en cualquier sistema operativo. La A de Apache, la M de la base de datos que nosotros podemos usar o del gestor de base de datos que podría ser MariaDB o MySQL, la primera P de PHP y la última de Perl. ¿Para qué nos sirve XAMPP? El objetivo principal de XAMPP es crear una distribución fácil de instalar. Fácil de instalar porque va dirigida hacia personas que están comenzando en el mundo de la programación y el desarrollo de software. Parte de los requisitos para instalar dicho software es que mediante la instalación deberíamos de tener o se nos instalará MySQL 5.0.41, PHP 5.2.2, PHP 4.4.7, PHP MyAdmin 2.10.1, esto para que nuestro XAMPP pueda funcionar de manera correcta. Para los requisitos de hardware, XAMPP no requiere mucho. Basta con solo un mínimo de 256 MB de RAM para un sitio web de único ordenador y 85 de almacenaje. Después de darte una introducción básica sobre lo que es XAMPP, ahora te hablaré un poco sobre PHP. PHP es un lenguaje de programación de código abierto muy popular. El significado de estas siglas es Hypertext Per Processor. Se ha vuelto muy popular debido a que PHP puede manejar su código combinada con HTML. Una prueba es la imagen que tenemos insertada, donde comienza con un documento HTML y en el body estamos usando una etiqueta PHP para imprimir un hola, soy un script de PHP. PHP se ha convertido en un lenguaje de programación muy popular. Esto debido a que es un lenguaje de código abierto y además a que es muy fácil de usar. En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML como otros lenguajes, las páginas PHP contienen HTML con código incrustado, que hace que el código PHP esté encerrado entre etiquetas especiales de comienzo y final. Esto permite entrar y salir del modo PHP. Lo que distingue a PHP es que se ejecuta del lado del servidor, similar a JavaScript, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibe el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga. Aunque el desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del lado del servidor, se puede utilizar para muchas otras cosas. Mi nombre es Jania Isabel Anota Burto y yo les voy a hablar sobre dos de las herramientas que se usan en el desarrollo web. La primera es el Visual Studio Code. El Visual Studio Code es un editor de texto plano desarrollado por Microsoft totalmente gratuito y de código abierto para ofrecer a los usuarios una herramienta de programación avanzada como alternativa al bloc de notas. Como sabemos, todo sistema operativo trae por defecto un editor de texto plano. En el caso de Windows, es el bloc de notas. Ese nos resulta fácil que este programa cumple su función, pero nos limita a muchas cosas. Si eres un programador, esto te va a limitar a muchas cosas, por lo que muchos de los usuarios quieren algo como bloc de notas, pero más avanzado. O van a programar en cualquier tipo de software que les sea más avanzado. Muchas veces por eso recorren alternativas que son más completas y que son más profesionales, como lo son el Visual Studio Code. Cualquier usuario puede descargar Visual Studio Code sin problemas. Sin embargo, quienes realmente sacarán provecho de este editor de código son los programadores. Una de las características de este editor es el IntelliSense.
El IntelliJ Senses es una función que nos permite resaltar la sintaxis de todo el código fuente que vamos escribiendo y además nos va a permitir autocompletar nuestro texto basándose en variables, definiciones y módulos. Esto es por lo que lo hace muy conocido y porque sea uno de los editores de código en el que más ha tenido más descargas. Las extensiones. Esta tienda de extensiones cuenta con más de 16.500 extensiones, las cuales podemos explorar una a una o usar el buscador para encontrar rápidamente la que queramos en función de nuestras necesidades. Lo que hace también muy accesible al Visual Studio Code es que este tiene extensiones que nos permiten usarlas para los diferentes tipos de lenguaje que existen. La instalación del Visual Studio Code es realmente sencilla y no deberías de tener complicaciones. Para descargar la última versión de este editor de código, necesitas entrar directamente a la página de Visual Studio Code, ya que esto te resultará más sencillo porque al momento de la instalación las pantallas que te aparecerán ya vendrán con el nombre del directorio, con el nombre de la carpeta y también directamente te va a mandar el link de descarga para tu sistema operativo, ya sea que tengas de 34 o de 32 o de 64 bits en el caso de Windows, o si tienes Linux o Mac, directamente te va a dar ese archivo, es el que te va a aparecer. Una vez que ya sepas qué versión es la tuya, vas a descargar el Visual Studio Code y se pondrá en marcha el asistente de instalación. La primera pantalla que te aparecerá es donde le darás a aceptar a la licencia de Visual Studio Code para poder proceder con la instalación. La segunda pantalla nos permite elegir el directorio de instalación. Por defecto muchas veces te lo da y si no fuera así, tú tendrías que buscar una carpeta donde quieres que esté este directorio. La tercera pantalla permite elegir el nombre de la carpeta del menú de inicio. En este caso, de igual manera, puede que te lo dé por determinado y si no fuera así, puedes colocarle simplemente el nombre de Visual Studio Code. La cuarta pantalla permite elegir algunas tareas adicionales tras la instalación. Personalmente se aconseja marcar la casilla de agregar la acción y seleccionas las acciones que necesites. Finalmente se muestran las acciones elegidas en las pantallas anteriores. Para iniciar la instalación, haz clic en instalar y listo. La instalación va a comenzar, terminará. Le pondrás que se abra al finalizar y aceptar y eso será toda tu instalación. A continuación les mostraré cómo funciona. Una vez instalado el Visual Studio Code, así es como nos aparecerá dependiendo el tipo de fondo que te hayas elegido. En mi caso elegí el negro, pero sí existe en blanco. Tendremos el Explorer, que el Explorer es donde nos saldrá nuestros proyectos. En este caso yo tengo estos. Lo bueno de esto es que es más fácil, ya que aquí puedo crear un nuevo archivo. Le pongo el nombre que yo quiera. Y el lenguaje. Y eso automáticamente me lo va a reconocer. Lo bueno de esto es que podemos... Lo bueno de esto es lo que se les comentaba de el autocompletar que tiene el nombre de IntelliJ Senses, que nos completa lo que nosotros queremos poner y así nos ahorra el trabajo. El buscador, el Source Control, el control de código fuente, el depurador y aquí es donde buscamos las extensiones. En el buscador colocaremos el que queramos encontrar, HTML, y le ponemos instalar. Para las posibles actualizaciones del Visual Studio Code, eso nos aparecerá en la parte de aquí abajo, nos aparecerá como un 1. Ahora hablaré sobre HTML. HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza
para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de las siglas que corresponden al Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcas de hipertexto. Muchas personas piensan que este incluye lo que es el diseño gráfico de las páginas web, pero eso no es cierto, ya que HTML solo nos sirve para indicar cómo irá ordenado el contenido que queremos visualizar en nuestra página web. Esto se hace por medio de las marcas de hipertexto, las cuales son las etiquetas conocidas en inglés como tags. Sería el H1, el H2 y H3. Estos tipos de etiquetas sirven para darle el tamaño y el grosor de las letras y son ocupados para diferentes títulos. Por ejemplo, el H1 nos serviría para tener el título en general, el H2 para un subtítulo, el H3 como el subtítulo del subtítulo. Existen otros tipos que pueden ser el body, que es el cuerpo, el head, entre otros que en un momento se les serán presentados en un ejemplo. Una etiqueta es una marca que pone los límites de ciertos elementos en HTML, que nos ayuda a delimitar un elemento en el HTML que se emplea con una etiqueta de apertura y una de cierre. La de apertura son de las dos comillas angulares y la de cierre es de las mismas dos comillas, a diferencia que ahora esta lleva una barra en diagonal. Son muy característicos por colocarse entre signos de menor y mayor. Existe una cantidad limitada de etiquetas en HTML, ya que están establecidas. Dicho código fuente hace el ADN de la página web, diciéndole al navegador de dónde obtener los recursos para su representación y en qué orden, secuencia y el modo en que será establecido. Y siguiendo el código al pie de la letra, el navegador nos va a brindar la experiencia de la navegación web. Cuando estamos usando HTML, es importante que veamos diferentes tipos de páginas web para que tomemos una idea de otros contenidos. No reproducir el trabajo, sino tomar y valorar el trabajo que ya está hecho para ver cómo nosotros podemos hacer o cómo podemos basarnos de esa página. El HTML opera en base a un conjunto de componentes como lo son elementos, que son los ladrillos básicos del lenguaje de HTML, que nos ayudan a representar el contenido y sus atributos, así como marcar parámetros del propio lenguaje, como el punto de inicio, la cadena de comandos y el punto de cierre, o necesidades especiales. Y también trae atributos, que son los especificadores respecto a valores, colores, posiciones o cosas como esas. Los elementos incorporados en el código por lo general consisten en una serie de instrucciones lógicas o numéricas. Ahora les hablaré de CSS. CSS en inglés, Cascading Style Sheet, es el que se denomina lenguaje de hojas de estilo en cascada y se usa para estabilizar elementos escritos en lenguaje de marcado como HTML. CSS separa el contenido de la representación visual del sitio. CSS es el que fue desarrollado por W3C o World Wide Web Consortium en 1996, porque HTML no fue diseñado para tener etiquetas que ayuden a formatear la página. Está hecho solo para escribir el marcado para el sitio. Se incluyeron etiquetas como lo son el font en HTML en las últimas versiones, y esto les causó muchos problemas a los desarrolladores. CSS no es técnicamente una necesidad, pero no queremos tener un sitio que solo tenga HTML, porque si solo tuviera HTML, nuestro sitio se vería completamente vacío y se veía completamente sin sentido. La relación entre el HTML y CSS es muy fuerte, dado que HTML es un lenguaje de marcado.
es decir, constituye la base de un sitio y CSS enfatiza el estilo. Toda la parte estética de un sitio web van de la mano. ¿Cómo funciona? CSS utiliza una sintaxis simple basada en el inglés con un conjunto de reglas que lo gobiernan. Por ejemplo, comillas, P, esto es un párrafo, P y cerramos. Pero, ¿cómo le aplicas un estilo al párrafo? La estructura de sintaxis CSS es bastante simple. Cuenta con un solo selector, un bloque de declaración. CSS fue creado para trabajar en conjunto con lenguajes de marcado como HTML y se utiliza para estilizar una página. Hay 3 estilos de implementación de CSS y puedes usar el estilo externo para asignar varias páginas a la vez. Hoy en día podrás ver algún tipo de implementación de CSS en cualquier parte, ya que es un requisito tan importante como el propio lenguaje del marcado. Como antes había dicho, HTML no fue hecho con la intención de utilizar elementos de estilo, sino que solo para el marcado de la página. Sin embargo, hay reglas que debemos recordar. Estas reglas de la estructura son bastante simples. Por ejemplo, la primera regla sería: el selector apunta al elemento HTML que queremos utilizar. El bloque de declaración contiene una o más declaraciones separadas por punto y coma. Cada declaración incluye un nombre de propiedad CSS y un valor, separados por 2 puntos. Una declaración CSS siempre termina con un punto y coma, y los bloques de declaración están rodeados por llaves. Este sería un ejemplo de HTML. Tenemos que empezar con HTML y cerrar con HTML. Con este símbolo de diagonal, barra en diagonal, es como cerramos la etiqueta. Todo lo que vayamos a escribir debe de estar dentro del HTML. El head es donde pondremos el título, sería la cabeza, es como el cuerpo, la cabeza de nuestro cuerpo. Aquí, title, pues para el título, abre entre la frase que pusimos o entre la etiqueta que pusimos, pondremos el nombre. Podemos poner, en este caso, pues es mi primer título. Podemos poner cualquier otra cosa. Hola. Y cerramos. Cerramos igual la cabeza del cuerpo y ahora empezamos con el body. Todo lo que queramos que tenga dentro de nuestra página estará dentro del body. El H1 es el tipo de cabezado o el título principal. En este caso es este. Terminamos de escribir y lo cerramos igual. Aquí la P es para los elementos de párrafo. Este es un párrafo. Este es el primer párrafo. Este es un segundo párrafo. Y esta es una primera línea. Y esta es la segunda línea. Y esta es la tercera línea. El BR sirve para la línea y este servirá para el párrafo. Y aquí volvemos a cerrar. Otro párrafo, este es otro párrafo. Y volvemos a cerrar. Cerramos cuerpo. En la sección de body es donde escribiremos nuestros primeros encabezados, visible utilizando la etiqueta H1 y nuestro primer párrafo utilizando la etiqueta P. Y cerramos el HTML. Lo guardamos. Y así se vería ejecutado en el internet. En el internet de nuestro servidor. Aquí estaría el título que le pusimos, los párrafos, la primera línea, segunda línea, esta es la tercera línea de nuestro párrafo, esta es la cuarta línea de nuestro primer párrafo de texto. Y esto es lo que va hasta abajo, es como el pie de la página. Este es otro párrafo de texto, este párrafo de texto y este es otro párrafo. Buenos días, tardes o noches, profesor. Yo soy Fred Alexander y voy a hablar sobre estas dos herramientas que son MySQL y JavaScript. Empezando con MySQL, es un gestor de base de datos, el cual nos permite almacenar toda la información en bases de datos que son relacionales, o sea que se relacionan entre sí unas con otras. Luego tenemos a JavaScript, que es un lenguaje de programación encargado de dar
una mayor interactividad o dinamismo a una aplicación o sitio web. Funciones. Como ya mencionamos anteriormente, en MySQL, la función principal es almacenar y administrar toda información en base de datos relacionales. Y aquí podemos ver dos ejemplos de algunas tablas creadas en MySQL. Y en la primera imagen podemos ver cómo se relacionan entre sí mediante llaves primarias o foráneas. Y JavaScript nos sirve para darle mayor interactividad y dinamismo a nuestra aplicación o sitio web. Con JavaScript podemos hacer desde transiciones, animaciones, sliders o botones. Todo esto le podemos agregar efectos o que interactúen ante una serie de eventos, lo que ocasiona que se produzca otro evento. Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos un botón que podemos ver que tiene la animación y desde este GIF de abajo, como tiene la animación, todo eso lo podemos implementar con JavaScript en un sitio web. Ventajas. Una de las primeras ventajas que tenemos con MySQL es que es de código abierto y aunque también existe una licencia comercial, esta nos brinda soporte con la compañía Oracle. Luego tenemos que es la base de datos más famosa de código abierto, además de que es usada en todo el mundo y facilita la comunicación entre webs y servidores, además de que tiene actualizaciones constantes. Y con JavaScript nos da una mejor interactividad en la aplicación o sitio web, además de que es ejecutable en todos los navegadores, esto sin importar el dispositivo, ya sea un teléfono o una computadora. Además nos permite intercambiar información con el servidor sin que se tenga que recargar la página, además de que es el lenguaje más popular usado en el desarrollo de aplicaciones o sitios web. Requerimientos. Los requerimientos básicos o mínimos para la instalación del MySQL es desde los 512 megabytes hablando de la RAM, 1024 si es en una máquina virtual, 1 GB de espacio en el disco duro y ya sea el sistema operativo que puede ser Windows, Linux o Unix. Luego tenemos que la arquitectura del sistema tiene que ser 32 o 64 bits. Por último, para JavaScript, sus requerimientos mínimos pueden ser desde un procesador Intel Pentium que tenga 233 MHz o superior y 64 MB de RAM, Windows 98, 10 MB de espacio en disco duro y con un monitor y tarjeta gráfica de al menos 800 por 600 de resolución. Y estos son los requerimientos mínimos. Sin embargo, pues si se tienen mejores capacidades en cuanto a requerimientos, pues obviamente se va a tener un mejor aprovechamiento de estas herramientas.